Estadísticamente, 8 de cada 10 gimnasios cierran las puertas de la operación antes de llegar a los 2 años. Pero hay gimnasios que inclusive rebasan este tiempo y cierran antes de llegar al primer año. El día de hoy vamos a hablar sobre 3 errores que harán que tu gimnasio no llegue ni al primer año, así que te invito a ver el video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Mi nombre es Romely Quejada y el día de hoy vamos a hablar de esos 3 errores que cometen a veces los inversionistas que están pensando en poner un gimnasio y que hace que cierren las operaciones antes de acabar el primer año. Algunos pensarán que estos errores están más ligados a no tener una buena maquinaria, a no haber puesto las luces de último modelo o no haber puesto una clase de baile, que es algo que te pedía la gente, pero no. El problema va un poco más allá y tiene que ver con cosas netamente de la cabeza, netamente de la gestión y la organización. Así que vamos a empezar con ese primer error que te hace quebrar antes de llegar al año. Así que empezamos. Error número 1. Amigos, el error número 1 es no tener una gestión clara de lo que vas a hacer cuando apertures tu gimnasio. O sea, no empezar con gestión o no empezar asesorado. Siempre lo digo, amigos, siempre lo digo, sea el negocio que vayas a poner, sea cualquiera, siempre es importante que empieces asesorado o con mucho conocimiento en el manejo del tema. No hay nada que te enseñe más y no hay nada que te enseñe mejor que experimentar en carne propia lo que es hacer crecer un negocio poco a poco. Y esto, lamentablemente, no todos tenemos la oportunidad de experimentar. Por ejemplo, nosotros ya tenemos más de 150 proyectos aperturados en más de 10 países y eso nos da, con toda humildad, una cierta experiencia de cómo más o menos funcionan los negocios de fitness y los negocios de gimnasio en todas y cada una de las circunstancias y ramas a las cuales vayamos a dirigirnos. Esta experiencia la podemos utilizar para replicar lo que funcionó y para no hacer aquellas cosas que no funcionaron. Entonces, como no todos tienen la experiencia de haber experimentado, de haber abierto, de haber trabajado en todo el proceso de crecimiento de una marca, en todo el proceso de apertura de un gimnasio, entonces cuando abren el suyo comienzan a cometer muchos errores que cuestan tiempo y dinero. Así que este error lo vas a evitar contratando una buena asesoría de gimnasio. Por eso te dejo toda la red de contactos para que puedas ubicarnos y te evites todo el dolor de cabeza que es experimentar cómo hacer un negocio. No hay nada mejor que, así como tú pones, y siempre pongo este ejemplo porque al final tú, para poner un gimnasio mínimo tienes que comprar, pues así sea un gimnasio pequeño, 20 equipos, 20 máquinas, ¿ok? Que son tus activos. Si tú sacrificas una máquina, puedes pagar gestión y con la gestión y los resultados que vayas a obtener puedes comprar inclusive 20 más. Esta es la gran diferencia de empezar sin gestión y la diferencia de empezar con gestión. Muchos no lo entienden hasta que se tocan fondo, hasta que ya no tienen cómo crecer, hasta que se dieron cuenta de que hicieron mal las cosas. Por esa razón, evítate todo esto y no te saltes este primer paso que hace que muchos empresarios quiebren antes del primer año. Contrata asesoría de gimnasio, te dejo toda la red de contactos y en el caso de que no quieras contratar asesoría de gimnasio, consume todos los videos del canal. Tienes aquí muchos videos hablando sobre fitness. Si tú consumes todos los videos vas a tener una noción, vas a tener una visión un poquito más clara de lo que significa este negocio. Pero si tú no tienes conocimiento, no consumes los videos, no te entrenas, no pagas una mentoría, no pagas una consultoría, que también nosotros tenemos clases para poder enseñarte cómo tú tienes que planificar tu inversión de gimnasio desde cero. Saca una consultoría, tiene un costo súper bajo y hablamos 2 horas. Directamente yo converso contigo y te voy explicando todo. Cuando tú no tienes ni el conocimiento ni la asesoría, entonces vas a estar corriendo sobre la nada, vas a estar avanzando sobre nada, no vas a tener objetivos claros, porque cuando tú empiezas un gimnasio, lo primero que hay que definir es el lugar donde lo vas a abrir, tener un buen estudio de mercado. Segundo, tienes que definir el tipo de cliente que vas a tener. Tienes que definir ticket medio, precios y el tipo de servicio que vas a dar. Y todo eso tiene una serie de pasos, una serie de selectiva de personal, una serie de cosas que tienes que hacer para que todo salga bien. Un gimnasio puede ser una pesadilla si no lo haces bien y se los digo por experiencia. Así que amigos, no te saltes este primer paso. Paso número 2, amigos, hacer un buen estudio de mercado del lugar donde vas a abrir tu gimnasio. Muchas personas piensan poner gimnasio y
y en su idea dicen, como en este local que es de mi mamá, no voy a pagar alquiler o puedo pagarle $300 mensual, voy a poner un gimnasio acá. Pero si ese local no tiene esa ubicación, no tiene un estudio de mercado que te garantice que ahí vas a tener al público que estás buscando, que ahí vas a tener la masa y la densidad poblacional para poder hacer tu gimnasio exitoso, que ahí no vas a tener el personal inclusive que puedes contratar para que puedan atender en esa localidad, entonces te metes en un gran problema. Y eso me ha pasado muchas veces con inversionistas que quieren poner un gimnasio en la casa de su tío, en la casa de su mamá, en un terreno que ellos tienen, porque ahí piensan que no van a pagar local. Y este es un grave error, amigos. Por eso existen los estudios de mercado. Los estudios de mercado te ayudan a definir si algo va a funcionar o no, o al menos cuál es la tendencia de ciertas cosas. En Latinoamérica nos toca casi siempre abrir el mercado. Hoy en día ya es mucho más normal entender que hacer actividad física es prácticamente una necesidad. Y la gente ya está comenzando a hacer un presupuesto para invertir en su propia salud. Pero antes no era así. Y los estudios de mercado hoy en día te ayudan a garantizar con una mayor precisión cuáles son los resultados que puedes obtener en una ubicación y cuáles son los resultados que puedes obtener en otra ubicación y así tomar la mejor decisión. Recuerda que si tú eres propietario de una vivienda, de un local, tienes que sacarle el máximo provecho a esta propiedad. Y no siempre es poner un gimnasio en tu propia propiedad. Cuando tú tienes un bien inmueble, ya aquí tienes dos negocios, el negocio del bien inmueble y el negocio de gimnasio. Entonces, tú tienes que evaluarte cuánto tú puedes cobrar por esa propiedad si es que no lo pusieras gimnasio. Y si la respuesta es, yo puedo cobrar $2,000 por alquilar esta propiedad, pero si pongo gimnasio, puede pagar $2,000 o $3,000 del gimnasio y encima el gimnasio como negocio me va a dejar otros $5,000 más, entonces estamos hablando de una buena decisión. Pero si tú estás pensando poner un gimnasio en tu propia propiedad solo para no pagar local cuando hayan meses bajos, entonces amigos no pongas ni siquiera te atrevas a poner un gimnasio porque estás básicamente empezando sobre algo que no es sólido, sobre algo que no va a ser real, amigos. Y tú en una inversión de gimnasio no te la puedes jugar. Esta es una inversión relativamente fuerte, es un negocio noble, es un negocio que sube poco a poco y lo puedes derrumbar en muy poquito tiempo también. Así que tómate muy en cuenta, haz un estudio de mercado y como siempre tenemos todo eso dentro de los paquetes de asesoría. Así que si tú estás pensando abrir un gimnasio, haz el estudio de mercado con nosotros, que somos precisos en lo que es aperturas de gimnasio. Te vamos a ayudar y te vamos a decidir cuánto inclusive puedes vender en la preventa, cuánto puedes vender en un mes normal, cuánto puedes vender trimestral y anualmente. Toda esa valoración nosotros te la podemos arrojar en un estudio de mercado que está dentro de los paquetes de asesoría que tenemos. A veces uno pensaría, uy, no, mira, no quiero llamarlo a Rommel, no quiero escribirle a Rommel porque siento que sus precios son muy elevados. Pero yo te diría, amigos, que más elevado es pagar las consecuencias de hacer algo sin un rumbo, sin un camino, sin un objetivo. Todos los clientes que han trabajado con nosotros después de aperturar el gimnasio dicen, ¿qué hubiera hecho yo si no hubiera contratado una asesoría? No tendría un sistema, no tendría procesos, no tendría la gente, no tendría el personal. Yo al menos ahora puedo sentarme y ver cómo funciona esto y que se mueva solo. Y eso es muchas veces lo que a veces los dueños de gimnasio no valoran. ¿Por qué? Porque son entrenadores, son instructores o han sido counter o han trabajado en algún área de un gimnasio. Pero ser dueño de gimnasio y haber trabajado en un gimnasio son cosas totalmente diferentes. Yo he sido entrenador, instructor y he trabajado casi en todas las áreas de un gimnasio y te puedo decir que lo que he aprendido ahí no tiene nada que ver con pensar y tomar decisiones como empresario, dueño de gimnasio. Así que amigos, toma en cuenta esto. Contrata gestión para hacer un estudio de mercado y así tener todas las garantías de que tu negocio va a funcionar de la mejor manera. Amigos, error número 3. No seleccionar al personal idóneo para tu gimnasio. Pareciera que el error número 3 estaba más en el presupuesto, pareciera que el error número 3 estaba en no escoger un buen administrador, pero no, amigos. El error número 3 tiene que ver con la gente. Siempre digo, un negocio crece por dos cosas, porque tiene bastante espalda financiera o capital para invertir en publicidad, para invertir en audiovisuales, para invertir en fotógrafos, para invertir en influencers, o crece por su gente, ¿ok? Un tipo de personal, un perfil que de verdad quiera ayudar a la gente, que de verdad quiera sacar adelante su carrera por vocación, va a ser lo más cercano que tengas
a poder llevar tu negocio al siguiente nivel. Tener a la gente idónea es muy importante, gente motivada, gente inspirada, gente que realmente no esté pensando en tonterías, gente que realmente esté encaminada en tu misma visión, en tu misma idea. Esas personas son importantes encontrarlas, ¿ok? Ahora, para cada área del gimnasio hay personal, administrador, counter, ventas, mantenimiento, entrenadores, instructores, audiovisuales y más. Para cada una de las áreas que trabaja dentro de un gimnasio hay un perfil. Una vez que tú encuentras el perfil, lo único que te tocaría es capacitar a este tipo de personas para que lo que ya tienen dentro lo puedan sacar y lo puedan potenciar. Muchas personas no saben ni siquiera de la capacidad que tienen como seres humanos y profesionales para poder desempeñarse. Y es aquí donde entras tú, dándole una capacitación global, dándole un entendimiento del negocio y dándole una línea de carrera, una posibilidad de que pueda seguir creciendo inclusive con tu empresa. Todas estas cosas, amigos, marcan una gran diferencia entre empezar un gimnasio sin gestión, sin asesoría, sin un estudio de mercado y sin gente que sepa. Porque cuando las ventas bajan, cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde entra tu gente. Tu gente nunca se desanima, tu gente trabaja en equipo para sacar adelante tu negocio. Cuando tú no tienes para pagar los recursos, para cuando te vienen meses bajos, cuando te clausuran, para eso está tu gente, para poder sacar adelante el negocio, porque al final ese sentido de pertenencia que crean ellos con todas las capacitaciones que tú le das, pues se lo toman muy en serio para también sacar el gimnasio en momentos muy complicados adelante. Así que, amigos, estos serían los 3 errores que hacen que tú quiebres en el primer año. Lo he visto muy de cerca. Me llaman después de 6 meses de aperturados que ya no tienen cómo pagar el local y a veces la decisión es mira, cierra y nos ubicamos en otro lado. A veces es así. Hay que también saber decir cuándo no y hay que saber también tomar la decisión adecuada de cuándo retirarnos. Amigos, muchísimas gracias por quedarte en este video. Te recomiendo que te suscribas al canal. Sígueme en todas las redes sociales. Estoy en TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Estoy en YouTube. Búscanos en todos lados como Inversiones Fitness o Rommel y Quejada. Nos vemos hasta un siguiente video. Un abrazo a la distancia. Chao, chao.